que la lista la vamos a llamar al final de la clase, porque tenemos solamente media hora, ¿no? Como les había mencionado, pues la clase supuestamente comienza a 8:10, pero no se puede programar 8:10 debido a que en el aula solamente hay 8:30. Entonces, vamos comenzando. Los que se incorporen, por favor, ahí está el número de su compañera Araceli, y es la coordinadora del grupo de teoría de cuarto ciclo embriología 2. Muy bien, el tema que nos toca desarrollar el día de hoy es aparato respiratorio superior, la parte teórica. Había mencionado que aquí se encuentran lo que es los senos paranasales, la nariz, la laringe y la tráquea. Perdón, ahí está. Como introducción tenemos que el sistema respiratorio es uno de los primeros sistemas en aparecer después del sistema nervioso. Es esencial para la vida endouterina y postnatal. Endouterina, ¿por qué? Porque las cavidades están llenas de líquido amniótico dentro de la barriga de la mamá y los bebés respiran básicamente por el oxígeno y CO2 intercambiados en la placenta, ¿verdad? Y en la postnatal, porque obviamente y en el postnatal pues va a eliminar ese líquido amniótico y va a llenarlo de aire, todo el sistema respiratorio. Todo el proceso se inicia aproximadamente en la 4ª semana. Esto va a comenzar a formar la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones, que bronquios y pulmones vamos a ver en la próxima clase. Comencemos con la embriología de la nariz. La nariz es uno de los primeros órganos que se desarrolla en el embrión humano. Surge de un área específica llamada prosencéfalo. Al final de la 4ª semana, en el proceso de las fosas nasales, va a surgir un engrosamiento bilateral del endodermo superficial. Esto se le denomina plácodas nasales, ¿no? Acá tenemos las plácodas nasales que se visualizan en color azul, ¿no? Las plácodas nasales, esta y esta de acá. Entonces, toda esta parte de acá es lo que va a ser el rostro del embrión, ¿no? Aquí tenemos la prominencia frontonasal, que es la que estábamos hablando, y a los costados de la prominencia frontonasal se va a originar las plácodas nasales. ¿En qué semana? Al final de la 4ª semana. Muy bien. Inicialmente son convexas. ¿Qué quiere decir convexo? Convexo quiere decir que está sobrelevado, ¿no? Es así. Para luego posteriormente estirarse y formar una concavidad, ¿no? Convexo primero, o sea, sobresalido, y luego hundido, en términos sencillos. Muy bien, entonces esta parte de aquí, que vendría a ser parte ya de lo que son las vesículas primitivas, que de repente vamos a ver más adelante, o bueno, ya lo vimos el ciclo pasado, ¿no? El prosencéfalo, el rombencéfalo, el mesencéfalo. Bueno, a nivel del prosencéfalo, pues va a originar esto, ¿no? Dicen que a nivel del prosencéfalo se va a originar la placa nasal, ¿no? Prosencéfalo, placa nasal. Primero convexo, luego segunda. Eso tenemos que recordar, 4ª semana. Seguimos. Luego que esto es primero convexo, luego se hunde, es decir, cóncavo, se forma una proliferación, es decir, un sobrecrecimiento de lo que es el mesénquima. ¿Qué es el mesénquima? Teníamos 3 capas embrionarias, ¿verdad? La más interna, ¿cómo se llamaba? Interna, media y externa. ¿La más interna cómo se llamaba? Endodermo. Endodermo. Muy bien, endodermo, ¿no? Endodermo. La intermedia. Mesodermo. Mesodermo. Ya, muy bien, mesodermo. Y la externa. Endodermo. Ectodermo. Entonces, el mesénquima es un tejido diferenciado de la capa media, que es el mesodermo o mesénquima. Entonces, una proliferación de mesénquima a los costados de lo que es la prominencia nasal va a originar que se produzca esta proliferación, y a su vez, pues, va a ir formando lo que son las prominencias nasales. Porque aquí tenemos, por ejemplo, acá tenemos la prominencia nasal media y acá tenemos la prominencia nasal lateral. O sea, si tuviéramos nuestra nariz así, ¿no? Esta sería la prominencia media, porque está hacia la mitad de la nariz, y está la prominencia lateral. Igual acá, media, igual acá, lateral. Muy bien. Seguimos. Los audios.
A consecuencia de salud de las pláculas nasales se encuentran en sus depresiones las fosas nasales, ¿no? Una vez que se va deprimiendo esta parte en el medio, se va deprimiendo mucho más, ¿no? Se va deprimiendo hacia la parte más interna, ¿no? Del cráneo. Y los pliegues, es decir, las fosas o las pláculas, digamos, las prominencias tanto lateral como medial se van a unir, ¿no? ¿Y esto qué va a formar? Tenemos dos orificios, si recordamos en anatomía, ahí me salió el cráneo medio deforme, pero este es el ojo, por acá la nariz, ¿verdad? Acá tenemos dos orificios de entrada, por donde entra el aire, y atrás en el cráneo tenemos dos orificios de salida que va hacia la parte más interna del cuerpo, la tráquea, los broncos, los bronquiolos. ¿Cómo se llaman la parte externa? Se llama los orificios. Narinas. Narinas, muy bien. ¿Y los orificios internos, los más internos, cómo se llaman? Coanas. Coanas. Por ahí lo dijeron con miedo, ¿no? Coanas, está muy bien. Coanas. Muy bien, hacia los 33 días más o menos de haberse procreado el embrión, pues ya vamos a tener las fosas nasales totalmente cerradas, diferenciadas, como ven ahí en las flechas, pero separadas. Recordemos que las fosas nasales son prácticamente dos fosas nasales fusionadas por una línea media, que esto lo va a ir ganando conforme pase, digamos, las semanas de embarazo, ¿no? Va a irse fusionando ambas estructuras, no tanto la derecha como la parte de la izquierda. Entonces, a la mitad debajo de lo que es la parte verde que ustedes ven ahí, va a originarse el surco nasolacrimal. Por eso es que nosotros, cuando de repente tenemos algo que nos pone tristes, lloramos, ¿no? Sentimos que esta lágrima se va hacia la garganta. ¿Por qué? Porque tenemos un surco que une la parte lacrimal, la parte nasal y la parte de la orofaringe. Entonces tenemos que a los 33 días ya están formadas completamente las fosas nasales, aunque están separadas, ¿no? Eso también tenemos que recordar. Muy bien, las migraciones de las prominencias, estas prominencias que están ahí en verde que hemos visto, hacia la línea media, van a comenzar a fusionarse por encima de lo que es el segmento maxilar, ¿no? El segmento maxilar está ahí en amarillo, ¿no? El segmento frontonasal está en verde, y vamos a ver cómo se va aproximando el segmento frontonasal para formar la nariz como la tenemos o como la percibimos normalmente. Muy bien, cada prominencia nasal lateral está separada del maxilar por una hendidura conocida como el surco nasolacrimal, ¿no? Y ahí vemos el surco nasolacrimal. Aquí vamos a señalarlo, ¿sí? Que esta cosa se va moviendo. Surco nasolacrimal. Acá. ¿No? Ahí por eso dice cada prominencia nasal lateral, porque estas son las laterales, ¿verdad? Esta es la medial también acá, y lateral. Y acá está el surco nasolacrimal, ¿no? Que queda como un remanente embriológico por dentro, obviamente, de la piel y de las estructuras óseas del cráneo, ¿no? Y de la cara. Seguimos. El desarrollo de las cavidades nasales. A ver, no sé si es que esto no se puede borrar. ¿No? A ver, eso será despasada. No, ya no se puede borrar. Pero bueno, perdón. Ahí está. El desarrollo de las cavidades nasales. A la quinta semana, recordemos que todo inicia la cuarta semana, ¿no? A la quinta semana, la proliferación del mesénquima circulante, es decir, tejido mesodérmico, ¿no? Que circunda todo lo que es las fosas nasales, tanto laterales como mediales, las prominencias, van a producir un aumento de las profundidades, es decir, se va a ir más adentro todavía, ¿no? Por eso es que acá vemos, sino que esto ha quedado como se llama señalado, pero vemos cómo esta flecha indica que se va haciendo más profunda la cavidad nasal, ¿no? Y esto se va a ir comunicando con la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, primero la orofaringe, la nasofaringe y todo eso, ¿no? Entonces, ¿esto debido a qué? A la proliferación del mesénquima circulante. Entonces, si les preguntáramos en qué semana se produce el ensanchamiento y alargamiento de las fosas nasales, a la quinta semana, ¿no? ¿Producto de quién? Producto del mesénquima circulante. Al principio los sacos nasales están separados de la cavidad oral,
por la membrana buco-oronasal o buconasal, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, hay una pequeña membrana, ¿no? Esta es la narina, que había dicho su compañero. Vamos a ponerle otro color, lo que pasa es que se ha quedado ahí señalado de la explicación del grupo del ciclo pasado. Esta es la narina, ¿no? Por aquí debería entrar el aire, pero se choca aquí con una estructura ósea que todavía no está remodelada, ¿no? Por acá está la cavidad oral, por acá está la boca, la orofaringe, todo, y no hay comunicación, ¿no? Si nosotros vemos nuestra estructura humana, hay comunicación, ¿no? Porque si no el aire no pasara a nuestros pulmones. Entonces, aquí hay una membrana. Esta membrana es la membrana buco-oronasal y esta membrana se rompe hacia el final de la sexta semana e inicios de la séptima semana. Se rompe, ¿no? Para que pueda haber comunicación completa entre la parte respiratoria y la parte oral. Entonces, eso también es algo importante de recordar, que es hacia la sexta semana, final de la sexta, inicio de la séptima, que se rompe la membrana buconasal. Muy bien, las regiones de continuidad entre las cavidades nasales y bucal son las cuanas primitivas, que se encuentran, las cuanas se encuentran detrás del paladar primario, ¿no? Entonces, recordemos lo que les había dicho, ¿no? La parte de delante narinas, la parte de atrás cuanas. Justamente donde se ha desarrollado, o se ha roto, perdón, la membrana buconasal, ahí se producen los orificios de salida, que son las coanas. Hacia la séptima semana, pues, el epitelio ectodérmico del techo de la cavidad nasal se especializa y formando tejido olfatorio, ¿no? Como ya hemos mencionado, de repente recordamos en órgano de los sentidos, en embrión 1, pues tenemos que en la parte del techo, ¿no? De la nasofaringe y en el techo de la cavidad nasal, pues las células se van a ir conformándose en un bulbo olfatorio, ¿no? Un bulbo olfatorio el cual pues va a ir aumentando, uniendo, ¿no? Y formando unas raíces nerviosas que se van hacia el cerebro. Este bulbo olfatorio va a perforar la lámina cribosa, ¿no? Del etmoides y va a llegar hacia la cavidad nasal para poder captar los olores, ¿no? Los olores. Muy bien, seguimos. A la octava semana, perdón. Un momento, por favor. Perdón, seguimos. A la octava semana se desarrollan los cornetes superiores. ¿Qué son los cornetes? Son estas pequeñas estructuras a manera de protuberancias que tenemos todos en 3 niveles, cornete superior, medio, inferior. Inclusive hay ahora un cornete escondido, supernumerario, en la parte más alta de las fosas nasales. Pero básicamente, pues, nosotros para nuestro interés son 3, medio, superior e inferior, en el cual pues estos cornetes se desarrollan a la octava semana. Básicamente eso tenemos que recordar. Octava semana, cornetes, ¿no? Cornetes va a permitir que el paso del aire pues se haga con mayor suavidad, se queden ahí las impurezas del aire, se caliente también en forma de remolino todo lo que es el aire que va entrando por las fosas nasales, ¿verdad? Seguimos. Senos paranasales. ¿Qué son los senos paranasales? ¿Alguien conoce cuál es la función de los senos paranasales? Aunque sea una función, básicamente. ¿Cuál es la función de los senos paranasales? Aliviar el peso de la cabeza. Ya, esa es una función. Claro. Aliviar el peso de la cabeza para hacerla ligeramente más sostenible por el cuello, ¿no? Porque como están neumatizados, quiere decir que tienen aire dentro, va a hacer que la cabeza, entre comillas, flote, ¿no?
como que se sienta más ligera. Muy bien, otra función. Muy bien, otra función es, aparte de la neumatización, la resonancia de la voz dentro del cráneo, si no nuestra voz sonaría apagada. Otra función es la producción de moco en pocas cantidades, porque si fuera demasiada cantidad ya sería sinusitis, ¿verdad? Muy bien. El desarrollo de lo que es los senos paranasales, algunos senos paranasales van a desarrollarse, pues, digamos, dentro de la vida intrauterina, ya sea la vida fetal tardía, no estamos hablando de los últimos meses de embarazo, y los demás se van a desarrollar después del nacimiento. Esa fue inclusive pregunta de admisión para internado médico hace muchos años atrás, ¿no? Y algunas veces se repiten, ¿no? ¿Cuáles son los senos paranasales con los cuales el bebé nace? O sea, con los que nace. Es decir, están preguntando por los senos paranasales que tuvieron los bebés dentro de la barriga de la mamá, o sea, en la vida intrauterina. Y estos senos paranasales son los senos paranasales maxilares. Todo el resto, los demás, se desarrollan en la vida extrauterina, o sea, después del nacimiento. O sea, recordemos eso. Los senos paranasales maxilares son aquellos que se encuentran presentes en la vida fetal intrauterina e inclusive inmediatamente después del nacimiento. Todos los demás se desarrollan años después de haber nacido. Muy bien, este es el primordio respiratorio, o sea, todo el aparato respiratorio, todo nuestro aparato por donde va a pasar el oxígeno, el aire, se desarrolla a partir del surco laringotraqueal. Entonces, el sistema respiratorio superior va a desarrollarse el surco laringotraqueal. Este está localizado en la parte inferior, en la base de la laringe primitiva. Este es nuestro pequeño embrión, ¿no? Este es nuestro pequeño embrión, aquí está su cabeza, por aquí está su ojo, pues todo esto es su cuello, grandote, que parece jirafa, ¿verdad? Y acá tenemos los arcos faringeos, ¿no? Que después, de repente, vamos a ver más adelante cuando nos toque, ¿no? Arco faringeo 1, arco faringeo 2, 3, 4. Entonces, cerca a lo que es el suelo de la faringe primitiva, que vendría a ser esta parte de la faringe, el suelo vendría a ser este por acá, ¿no? Entonces, cerca al suelo de la faringe primitiva hay un surco, ¿no? Un surco llamado surco laringotraqueal. Este surco laringotraqueal va a formar todas las estructuras del árbol traqueobronquial, o sea, no solamente las respiratorias superiores, sino también parte de las respiratorias inferiores. Entonces, por ahí vemos. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos, vamos a resaltar el surco laringotraqueal, acá, surco laringotraqueal, ¿no? Por acá. Aquí sucede sale el divertículo laringotraqueal, como una pequeña bolsita chiquitita, con un pequeño bulto. Muy bien, entonces este pequeño bultito que es el divertículo laringotraqueal va a originar las estructuras que hemos mencionado, ¿no? Bronquios, bronquiolos, tráquea, cartílagos, músculos lisos, estructuras mesodérmicas, es decir, que derivan del mesodermo, entre otras. Ahí vemos, ¿no? Es como si tuviésemos cortado por la mitad al embrión, o sea, lo hubiésemos degollado hacia la mitad y vemos cómo se abre aquí, por ejemplo, tenemos los arcos faringeos, primer arco faringeo, segundo arco faringeo, tercer, cuarto y sexto. El quinto es rudimentario, no existe, de repente ya lo vamos a ver más después, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la parte de la tumefacción de la lengua, o sea, digamos, son protuberancias que acompañan la parte inferior de la lengua, la base. Acá tenemos la cuarta bolsa faríngea, que es esta de acá, inclusive por acá sí, ¿no? Y acá abajito de esta bolsa tenemos este surco laringotraqueal, ¿no? Por eso dicen la base de la lengua, ¿no? En la base de la orofaringe, ahí se encuentra el surco laringotraqueal. Una pequeña incisión, ¿no? En las estructuras del cuello del embrión que va a producir todos los cambios que vamos a ver. Entonces, hacia el final de la cuarta semana, el surco laringotraqueal, pues, va a formar una vaginación formando un divertrículo, el divertrículo laringotraqueal. Entonces aquí vemos,
Acá vamos a volverlo a resaltar porque lamentablemente pues lo he guardado con resaltador ya. Entonces, este es el divertículo laringotraqueal, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, todo esto, ¿verdad? Ahí, toda estructura, ¿verdad? Acá que dice, al final de la cuarta semana, nos dice, el surco laringotraqueal muestra una evaginación formando un divertículo. O sea, ya no solamente es una incisión, ¿no?, que hemos visto en el dibujo anterior, sino a partir de esa incisión se va a formar una evaginación, o sea, una protuberancia. Esta protuberancia va a ser un divertículo, se va a llamar divertículo laringotraqueal. Vamos a borrarlo acá. Ahí está. Muy bien. Este divertículo laringotraqueal y posteriormente este divertículo laringotraqueal va a aumentar, se va a hacer más ancho, más largo y va a formar la yema respiratoria, ¿no? Yema respiratoria. Esta yema respiratoria posteriormente va a evolucionar y se va a formar dos estructuras, una al lado de la otra, ¿no? Que son las yemas bronquiales primarias. Yemas bronquiales primarias. Entonces, ¿de dónde se origina todo? Del surco laringotraqueal. Del surco viene el divertículo laringotraqueal. Del divertículo viene la yema respiratoria y de la yema respiratoria las yemas bronquiales primitivas o primarias. Entonces, si es que les preguntan cuál es el orden y les ponen el desorden, las alternativas es surco laringotraqueal, divertículo laringotraqueal, yema respiratoria y yemas bronquiales primarias. También recordar los dibujitos por si acaso sean necesarios o vengan en el examen. Seguimos. Esa es una vista superior, un corte transversal de la tráquea, de la laringe, del feto. Entonces acá, por ejemplo, vemos la faringe, el surco, el pliegue, la faringe, el surco, los pliegues laringotraqueales y el primordio del tubo laringotraqueal que se va formando acá, ¿no? O sea, este tubo que vimos anteriormente vendría a ser nuestra faringe, ¿no? ¿No? El tubo que vemos acá es la faringe, ¿no? Entonces, de la faringe, esa es la faringe que nos habíamos olvidado de decir, ¿no? Muy bien, seguimos. El desarrollo de la laringe. La laringe pues tiene un revestimiento epitelial que procede del endodermo, de una de las capas que había mencionado, del extremo craneal del tubo laringotraqueal. Los cartílagos de la laringe se desarrollan a partir de los correspondientes a los pares del cuarto a sexto de los arcos faringeos. El cartílago laringeo, por eso habíamos resaltado cuarto y sexto, ¿no? Que son los últimos arcos faringeos que están por acá. No, por acá. Acá está. Este es el cuarto, este es el sexto, ¿no? Entonces ya acá está el surco laringotraqueal, ¿no? Por eso se dice se desarrolla a raíz de los arcos faringeos cuarto y sexto. Y los cartílagos laringeos proceden del mesénquima que deriva de las células de la cresta neural, ¿no? O sea, bueno, proceden de parte del sistema nervioso, ¿no? De la cresta neural, los cartílagos laringeos. Muy bien, el mesénquima del extremo craneal del tubo laringotraqueal prolifera rápidamente, origina tumefacciones. Estas tumefacciones son como pequeños bultos, pequeñas protuberancias que se van a originar hacia la parte más interna del surco laringotraqueal. Estas protuberancias más internas van a adoptar una forma en T, ¿verdad? Y luego van a formar sus rebordes. Estos rebordes se van a convertir en la epiglotis y cartílagos laringeos. Quiere decir que ahí van a estar, por ejemplo, ubicadas las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, de dónde se originan la glotis, la epiglotis, se van a originar de tumefacciones aritenoides bilaterales, ¿no? O sea, de la parte del epiglotis a los costados, tumefacciones o sobreelevaciones que se dan prácticamente en la base de donde fue el surco laringotraqueal. Desarrollo de la tráquea, bueno, como hemos mencionado, pues tenemos, habíamos mencionado que, vamos a dibujar acá, la faringe, ¿verdad? Tenemos la faringe, ahí, se lo chueco. Y por aquí salía primero el surco laringotraqueal, ¿verdad? El surco, luego la protuberancia que va a ser el bulbo laringotraqueal y para proceder las yemas primitivas, o las yemas bronquiales, etc. Entonces, una vez que nosotros vemos esto, lo viéramos desde arriba, sería así: faringe, laringe, y más abajo, la tráquea. Entonces,
Primero, pues, se forma la faringe, luego al costado la laringe, y más abajo la tráquea. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que durante la separación, una vez que tenemos esto, o sea, hemos mencionado aquí la faringe, la laringe, la tráquea, tenemos que esta parte se va a tener que desunir, se va a tener que separar si no tuviera una fístula o una comunicación. Entonces, una vez que se forma parte del intestino primitivo anterior, son estas estructuras, pues luego que se van comenzando a formar, por ejemplo, las llamadas bronquiales primarias o primitivas, este tubo laringotraqueal se separa de la faringe en formación y completan su formación lateral, no teniendo ninguna comunicación entre ellos. Una estructura histológica, ahí lo vemos, y eso ha sido todo. Entonces, hemos visto senos paranasales, a manera nada más de solamente mencionarlo, o sea, de acá, cuáles son las malformaciones que ustedes ya verán en su parte práctica. Por ejemplo, A3 el conducto nasolacrimal. La A3 el conducto nasolacrimal viene a estar dada por una pequeña alteración en el cual se cierra este conducto entre la mucosa oftálmica, mucosa nasal, y que va a impedir de repente que las lágrimas que normalmente se producen, no solamente cuando lloramos, se liberen hacia la parte de la orofaringe. Atresia laringea, ¿no? Bebés que a veces no pueden emitir voz o no tienen, digamos, una voz correcta, un llanto normal, y se les hace pues una visualización ¿cómo se llama? Por otorrinolaringología, pues, ¿no? Por el especialista, ¿no? Puede ver por esa camarita que lo colocan tipo laparoscopía, pero esto es para visualizar las cuerdas vocales, que hay una obstrucción. Y esto debido a una alteración en la formación de la epiglotis y el estrecho laríngeo, que habíamos visto antes, ahí recuerden esas imágenes que habíamos mencionado. Fístula traqueoesofágica. La fístula traqueoesofágica, la sintomatología de los bebés, pues básicamente es que cuando toman leche, regurgitan, ¿no? Regurgitan, pero en estos pacientes, estos bebés tienden a ahogarse o asfixiarse, ¿no? Es mucho más aparatosa en estas circunstancias, y por ejemplo ahí le han hecho un contraste con contraste, ¿no? Y pinta el esófago. No tendría por qué pintar la tráquea, porque la sustancia en contraste pues debería seguir hacia el estómago. Sin embargo, por medio de esa fístula que ustedes ven ahí, pinta la tráquea. Lo van a ver en su práctica segura, la cuarta semana, una complicación más frecuente del sistema respiratorio inferior, los restaurantes no pueden tragar, secretan saliva, regurgitan inmediato. Entonces es una parte de la comunicación, un estrechamiento pues entre prácticamente el desarrollo del miembro de lo que es el aparato respiratorio superior y el aparato respiratorio inferior. La hendidura laringotraqueoesofágica, ¿no? Un caso clínico por ahí. Eso. Muy bien. A ver. ¿Hay alguien nuevo que se haya incorporado a la sesión de hoy día o no? Todos son antiguos. Tengo acá 40 conectados. Hasta el momento no, nadie nuevo, doctor. Bueno, no me han hablado. Ya, porque acá tengo en la lista son, a ver acá. 42 estaba en la lista en la primera clase. Estuvo en el chat. Sí, 42 tengo acá. Ya. Ya, pues, ya la otra semana ya comenzamos con la lista. Las clases van a comenzar a 8:30, porque no puedo comenzar a las 8. En caso comience a las 8, yo les aviso, pues, ¿ya? Igual ahí Ok. los programamos, semana a semana, pero ahorita sí ha calzado exacto, ya tengo que entrar con el otro grupo. De repente cuando hagamos cardíacos y vamos a necesitar más tiempo, entonces de repente cuando hacemos cardíaco, comencemos a las 8 de la mañana en punto, ¿ya? Ya. Ok, ya, doctor. Está bien, nos despedimos, cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, doctor. Nos vemos, docente. Hasta luego.